Hola, buena tarde. Mi nombre es Silvia Calderón y soy analista de políticas públicas en el Instituto Panamericano de Derecho y Tecnología, IPANDETEC. Es un gusto para mí el día de hoy compartir con ustedes y también compartir con quienes me acompañan en este panel que es sobre datos en movimiento, desafíos de privacidad en un ecosistema de inteligencia artificial. Quienes me acompañan el día de hoy, pues tienen enormes perfiles, pero trataré de ser muy breve. Y en línea nos acompaña Rubiela Gaspar, es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios en Derecho Constitucional por la Universidad de Pisa, Italia. Es actual coordinadora legal de políticas públicas de hiperderecho. También me acompaña aquí a mi lado Francia Pietrasanta, abogada por la Universidad de las Américas de Puebla. Forma parte de R3D, que es la Red en Defensa de los Derechos Digitales de México, donde hace incidencia y litigio en temas de privacidad, protección de datos y ciberseguridad. Y Matías, no menos importante, claro está, es abogado y doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Buenos Aires, de la UBA, y profesor visitante del Centro para la Tecnología y Sociedad eh, de la Fundación. Matías también ha publicado algunos artículos con una perspectiva interdisciplinar en varias revistas jurídicas de Iberoamérica, Italia y online. Tales como el azar como límite en el derecho privado internacional, patrimonial, la función conjetural del derecho reforzada por los algoritmos en la era de Big Data y el derecho del trabajo como medio para atenuar el impacto de la vigilancia del trabajador. Estos son algunos de sus trabajos más recientes y bueno, es una muy breve descripción sobre el CV de cada uno de los panelistas que nos acompañan el día de hoy. También agradezco pues su presencia en este panel. En este panel buscamos abordar las implicaciones para los derechos humanos y la privacidad en el contexto de las transferencias internacionales de datos en la región latinoamericana. Eh, no lo mencioné, pero por ejemplo, Francia pues proviene de México, Matías Argentina, Rubiela de Perú y en mi caso de Guatemala. Nos falta también un expositor que no nos podrá acompañar el día de hoy, pero él pues también es de Costa Rica y tratamos de darle un enfoque regional a nuestro panel. También nos vamos a enfocar en analizar las diferentes legislaciones y regulaciones de protección de datos, así como normativas de otras materias que afectan este tema. Señalaremos las carencias, los bajos estándares de protección y las prácticas de vigilancia estatal, así como las nulas, también protecciones a la privacidad de protección de datos en ciertos países. Un aspecto que también abordaremos es la relación de la inteligencia artificial y la transferencia de datos, y porque esta inteligencia artificial depende en gran medida del acceso a grandes volúmenes de datos para funcionar eficaz, lo cual plantea desafíos en términos de privacidad y protección de datos. Y también destacaremos casos específicos en la región de Latinoamérica que ilustran cómo esta implementación de la inteligencia artificial, así como de tecnologías emergentes y una regulación adecuada, puede llevar a violaciones de privacidad y derechos humanos. Y bueno, en la parte final también dialogaremos sobre las medidas que nosotros creemos adecuadas para mitigar los riesgos identificados y se explorarán formas de colaboración entre países y organizaciones para abordar estos desafíos. Eh, Respecto a la estructura del panel, este constará de un contexto breve acerca de cada uno de los países que representamos. Luego seguiremos con un par de preguntas y de último tendremos un pequeño espacio para conclusiones y preguntas que les puedan dirigir a nuestros panelistas. Y bueno, empezamos con el contexto en relación a Centroamérica, que es la región de la que yo les puedo compartir un poco. Bueno, Centroamérica tiene muy poco
muy pocas regulaciones acerca de la protección de datos y es un tema también que no tiene tanta importancia para la región, teniendo en cuenta que también hay muchísimos temas urgentes que se deben abordar, pero la protección de datos no debe ser tampoco o quedar en segundo plano como ha sucedido en la región, ¿verdad? En el contexto acerca de la legislación, por ejemplo, en Panamá en el 2021 entró en vigor su ley de protección de datos personales. Antes tenían leyes sectoriales que ayudaban a suplir la falta de protección de datos. En relación a Costa Rica, también tenemos que tienen una ley de protección de datos, aunque ahora están en un proceso de reforma legislativa y que, bueno, siguen en ese proceso en el que están discutiendo una ley de protección de datos que sustituiría la anterior, pero tampoco es un tema como de urgencia para el país, ¿verdad? Y luego tenemos también Nicaragua, que a pesar de que tiene una ley de protección de datos, también conocemos eh, el contexto en el que se encuentran, en el que pues muchas veces los datos y la privacidad son violados por el gobierno incluso. Y luego tenemos tres países como Guatemala, El Salvador y Honduras, que no cuentan con leyes de protección de datos personales y con lo único que cuentan son leyes de acceso a la información pública que sustituyen estas leyes de forma muy vaga. Por ejemplo, en Guatemala tenemos una ley de acceso a la información pública. En esta se regula la protección de datos personales, pero solo abarca al sector público, por lo cual los datos que se encuentran en archivos eh, y demás privados se encuentran sin protección, lo cual pues también crea bastante preocupación al respecto, ¿verdad? Y también tenemos en estos países, en estos tres países en específico, eh, que las salas constitucionales o la Corte de Constitucionalidad en el caso de Guatemala han creado criterios jurisprudenciales que suplen algunas de las necesidades muy básicas en relación a la protección de datos personales y que es lo único que se encuentra referente a la materia en estos países. Eso es de forma muy, muy concreta acerca de Centroamérica y bueno, continuamos con algunos de los panelistas. Sí, pues, puedo continuar también dando un poco de contexto desde México. Que en México, ¿qué tenemos? Tenemos una visión tecnosolucionista en la parte legislativa, es decir, creemos o creen en el sector público que muchos de los problemas, si no es que todos, van a resolverse con tecnología. Eso pues representa varios retos de privacidad, de protección de datos, sobre todo en un contexto en el que me gustaría aterrizarlo y donde actualmente estamos llevando una investigación en R3D, que es el tema de los aeropuertos, ¿no? ¿Cuál es el problema de querer digitalizar los aeropuertos o de querer mejorar, por ejemplo, el flujo de pasajeros a través de tecnologías de reconocimiento facial? Pues justamente esto, ¿no? Que es el tema de nuestro panel, el flujo transfronterizo de datos, los intercambios de datos y los acuerdos que existen con Estados Unidos en el tema migratorio y en el tema de fronteras y en el tema del pasaporte, que es el Global Entry y que permite a través de los datos biométricos poder identificar a los pasajeros. Y sobre todo en un contexto en el que las Fuerzas Armadas están tomando el poder en muchos ámbitos de la vida pública y de la seguridad pública, pues sí entra mucho esta incógnita, ¿no? ¿A dónde van a ir a dar los datos? ¿Por qué los quieren? ¿Para qué los quieren? ¿Cómo los están utilizando? ¿Cómo es que están respondiendo los proveedores? Si es que están respondiendo y si cumplen con los estándares. Entonces, todos esos temas son los que nos afligen hoy en día y queremos justo discutir sobre esto, ¿no? Que llega un punto en el que ya no nada más estamos hablando de privacidad y de protección de datos, también estamos hablando de transparencia
transparencia algorítmica, de cómo el tema de propiedad intelectual, secreto comercial, secreto industrial se convierten en un obstáculo para que como personas y para que el gobierno como tal pueda acceder a información respecto a cómo funcionan estas tecnologías y cómo es que se dan los intercambios de datos y cómo es que se cumplen o no se cumplen los estándares de protección. Entonces, pues, este es parte de lo que me gustaría hablar y pues bueno, paso la palabra a Matías. Muchas gracias. ¿Cómo están? Bueno, en primer lugar, antes de referirme a la zona sur de América, Argentina, quiero hablar que existe una tensión permanente entre la privacidad y la inteligencia artificial. En realidad, la inteligencia artificial hay dos olas que se llaman. La primera, que se desarrolló a través de los sistemas con lógica simbólica, que son deterministas, y con un conocimiento previo formalizado. En cambio, hoy la era digital está en auge los sistemas de aprendizaje automático. Como ustedes saben, funcionan mediante algoritmos que ofrecen correlaciones para reconocer patrones dentro de los grandes datos. Claro, dentro de ese aprendizaje automático como un género, tenemos otras especies, como son el aprendizaje profundo, el aprendizaje por refuerzo. Justamente esos son sistemas que usa, por ejemplo, OpenAI a través de su chatbot ChatGPT. Justamente OpenAI usa como almacenamiento de datos a través de eh, eh, el contrato que hizo con Microsoft, su cloud service, que es lo que les permite almacenar esa cantidad de datos que requiere estos sistemas, modelos fundacionales, sobre que se apoyan otros sistemas de inteligencia artificial para funcionar. Justamente eso es lo que tienen las Big Tech como plataformas de infraestructura, que son grandes sistemas tecnológicos que funcionan, que Yuk Hui lo llama como sistemas recursivos y contingentes. ¿Por qué? Porque lo que promueven es la acumulación de poder para maximizar utilidades a través de una red de sensores, IoT, Machine Learning, la data que transparentamos en la red. Y justamente creo que las tres estrategias principales que usan estos grandes sistemas tecnológicos para ese fin de maximización de utilidades son la estrategia de acumulación de datos, la inducción a través de los sistemas de recomendación automática y la violación de la competencia. Justamente eso atenta, fíjense bien que la propia acumulación de los datos personales atenta en sí contra la privacidad, que justamente cuyo objetivo radica en el control de la información. Por eso es importante también usar categorías de la cibernética, que justamente la ciencia que estudia ese control de la información, como la desarrolló Wiener. En Argentina, justamente no se regula esta cuestión de la protección de datos y de la inteligencia artificial de modo armónico. Tenemos una ley de protección de datos que está desactualizada. También se aplica la ley de defensa del consumidor. No regulamos los recommender systems o sistemas de recomendación automática. Y en cuanto a la violación de competencia, tenemos una ley de defensa de competencia que no trata la cuestión precisamente esta que tratamos de curvar, el poder de los Big Tech, de las Big Tech. Bueno, básicamente este es el panorama inicial. Rubiela. Sí, muchas gracias Silvia. ¿Y qué tal? Hola a todos y todas quienes están ahí. Bueno, yo les acompaño a la distancia
pero quería comentar el contexto en Perú específicamente. Y bueno, en Perú también se presentan algunos de los problemas que han señalado. En Perú nosotros tenemos una ley de protección de datos personales desde el 2011 y una reglamentación desde el 2013. Sin embargo, actualmente nos encontramos en un proceso de nueva reglamentación que se ha publicado el año pasado, ha recibido comentarios y se espera que en este mes de julio haya alguna actualización, ya sea que se publique una nueva versión del proyecto o que sea aprobada. Y bueno, ahí concuerdo con lo que señalaba Matías, también hay un problema de falta de armonía entre, nosotros tenemos una ley de inteligencia artificial bastante, que bueno, puede ser bastante criticable por ser bastante acotada, por dejar de regular aspectos importantes, pero finalmente está esta ley de inteligencia artificial que se publicó en julio del año pasado, ya tiene un año, y paralelamente está este proceso de reglamentación o del nuevo reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales y ciertamente no se comunican o no hay una armonía. También hay alguna carrera entre autoridades públicas que tratan de regular, pero que se olvidan un poco de la coherencia que tiene que existir entre ambas normas, que son bastante importantes para en el sector de transformación digital. Y bueno, ahí lo que podría apuntar, que seguramente lo podré desarrollar también en las otras preguntas, es que este proyecto de reglamentación de la Ley de Protección de Datos Personales es un proyecto que eleva los estándares de protección de datos personales, siguiendo también el GDPR, la reglamentación europea. Nos pide el consentimiento granular, por ejemplo, eleva estándares de protección para el consentimiento de niños, niñas, adolescentes respecto a sus datos personales. También incorpora nuevos principios para la protección de datos personales, como el principio de proactividad, el principio de responsabilidad activa, el principio de transparencia. Extiende la obligación de algunos mecanismos de protección de datos personales, como el alcance del oficial de datos personales hacia las empresas en algunos supuestos y ya no solamente para órganos estatales. Reconoce dentro de el derecho a la protección de datos personales también el derecho a la oponibilidad y, perdón, el derecho a la portabilidad y también incluye otras medidas informativas o medidas de educación digital. Y bueno, si bien esto es lo que está pasando a nivel de Perú, que después tendré la oportunidad seguramente de abordar algunas críticas que se pueden plantear este proyecto de reglamento que moderniza el sistema de protección que tenemos de datos personales. También ahí quiero apuntar o no dejar de mencionar que a nivel de la región andina, de Colombia, Ecuador, Bolivia, el único país que no cuenta con una ley de protección de datos personales es Bolivia, aunque este año se presentó un anteproyecto que busca suplir esta ausencia regulatoria. Y bueno, ese es un poco del contexto de lo que pasa. Y bueno, no quiero tomar mucho el tiempo de esta pregunta, así que doy nuevamente el paso a Silvia. Gracias. Gracias, Rubiela. Como bien mencionaban todos, tenemos similitudes entre los países, tal como la vigilancia estatal y también la falta de regulación en determinados países y también sobre regulación de algunas prácticas, ¿verdad? Y bueno, continuando ahora con las preguntas, tenemos la primera pregunta, que sería, ¿cuáles son las prácticas de vigilancia estatal más preocupantes en la región y cómo impacta, perdón, repito, qué carencias específicas presentan las legislaciones actuales en la región respecto a la protección de datos y la privacidad en este contexto? ¿Quién quiere empezar? Pues si quieren empiezo yo. En México tenemos carencias, yo diría, no solamente de legislación, sino pues de todo. Incluso en México, desgraciadamente, estamos más preocupados porque sobreviva nuestra Autoridad de Protección de Datos, la cual pues está luchando por poder seguir existiendo. Entonces, pues nos hace falta concientización, por un lado, apoyo del Poder Ejecutivo. em,
una conciencia de que una autoridad de protección de datos y de transparencia, en nuestro caso, que funge ambos roles, es fundamental para toda democracia. Y bueno, pues partiendo de ahí, también te diría muchas carencias en la legislación que, pues para mí, nuestros problemas de privacidad y los estándares no únicamente se logran con legislación, ¿no? Hay muchos otros factores que tienen que ver. Pero pues en nuestro caso, ¿qué pasa? Que sí tenemos como em, artículos que hablan sobre las transferencias de datos, pero estos están muy generales y para fin de negocios y para fines empresariales se pueden utilizar al antojo de las empresas. Entonces, cualquier transferencia que no necesite el consentimiento de la persona puede entrar dentro de la excepción al consentimiento sobre contratos o sobre una relación contractual. Entonces, pues sí, al final son una simulación en donde sí decimos, estamos siguiendo la ley, están siguiendo la ley las empresas, los particulares, o en su caso el gobierno, porque también entran en el sector estatal la parte de no se va a necesitar el consentimiento de la persona para transferir datos siempre y cuando bajo la administración de justicia sea necesario hacer la transferencia o siempre y cuando bajo las competencias de la autoridad se puedan realizar las transferencias. Entonces, pues sí, al final caemos en lo mismo en ambos sectores, público y privado. Entonces, sí, hay muchísimas carencias en el ámbito de transferencias y regulación al respecto como tal. Y por otro lado, también falta de competencias de la Autoridad de Protección de Datos y las autoridades estatales de protección de datos en nuestro caso. Por ejemplo, y se me viene mucho a la mente el tema de Meta y la medida preventiva que impuso la autoridad brasileña, ¿no? Me pongo a pensar, digo, en México seguimos queriendo que sobreviva el INAI, ¿no? Y estamos, como les decía, preocupados por eso en este momento, más que en cualquier otra cuestión. Pero, pues no pudiéramos, el INAI no habría podido imponer una medida preventiva. ¿Por qué? Porque no tiene la competencia para hacerlo. Y si la tuviera, que tienen que seguirse muchos pasos para que pueda lograrse una sanción por parte del INAI, que es empezar con un procedimiento de verificación e investigación que dura tantos días y después un procedimiento de sanción que dura mínimo 50 días hábiles, me parece. O sea, al final las medidas o las violaciones que pudo haber tomado Meta, pues ya se efectuaron, ¿no? Entonces, no, entonces sí hace falta dar competencias a las autoridades de protección de datos, robustecer esa parte y pues bueno, creo que en el tema de legislación y de competencia lo dejaría ahí. Sí, como les dije antes, eh, creo que el sistema, no existe un sistema, para llamarlo sistema sería muy generoso, porque no hay un sistema argentino porque el propio sistema es la coherencia, la armonía entre los elementos precisamente de un conjunto normativo, no lo existe. No es, sigue la ley de protección de datos a su símil europeo, pero no existe la regulación de la inteligencia artificial en la Argentina. Propio de lo que es el Estado constitucional que tiene un sistema que está constitucionalizado en todas las ramas jurídicas, van a ir los jueces en los casos concretos a ponderar por los vacíos normativos que existen para tratar de solucionar los conflictos que se generan en los casos concretos. Pero todavía hace falta integrar las soluciones, ya sea de protección de datos y la inteligencia artificial, generando competencias adecuadas y dentro de una armonía sistémica. Yo creo que ese es el mayor defecto que le veo en este momento a la Argentina en este tema. Rubiela. Sí, bueno, en el caso de Perú, las carencias o los desafíos que tenemos respecto a la legislación, concretamente respecto a este nuevo proyecto de reglamentación que estaba comentando, son tres principalmente. Yo diría primero el tema de los plazos, el tema del calendario, porque justamente en general se trata de una propuesta mucho más garantista del derecho a la protección de datos personales
Y justamente por em, esa, ese objetivo que tiene de proteger de una manera reforzada este derecho, es que también la implementación presenta algunos obstáculos o podría presentar algunos obstáculos. Y uno de esos que hemos visto es el de los plazos o la calendarización, la necesidad que la implementación sea progresiva. Hay otro tipo de normas como la ley de gobierno digital o normas administrativas sobre la ejecución del expediente judicial electrónico que establecen plazos, establecen calendarios, establecen objetivos de acuerdo a estos plazos para la implementación. Sin embargo, en este caso, este proyecto no lo prevé y eso también genera preocupación a los obligados. Un segundo reto, un segundo desafío respecto a esta legislación específica es también algo que sucede mucho en otras legislaciones de la región de América Latina y el Caribe, y es la implementación sin análisis coyuntural, sin tropicalización, como lo llamamos, de normas europeas, ¿no? De normas de influencia extranjera que no son parte de la región. Y bueno, eso también es un tema bastante complejo porque atraviesa incluso algunos problemas de soberanía, de gobernabilidad que tienen los países, en este caso de la región andina, o que podrían tener otros países de América Latina y el Caribe. Y yo para ahí mencionar un ejemplo concreto, me pongo a pensar en el derecho al olvido, ¿no? Que también hace poco hubo un proyecto del Parlamento andino que propuso la incorporación de este derecho como un nuevo derecho. Sin embargo, ya hay bastante normativa sobre protección de datos personales que no responde a la incorporación de este nuevo derecho. Y también hay bastante documentado, bastantes críticas respecto a la incorporación del derecho al olvido, teniendo en cuenta que el contexto latinoamericano, la aplicación de ese derecho podría servir más bien para censura de medios periodísticos, especialmente medios periodísticos independientes respecto a información relacionada con casos de corrupción, de lavado de activos y incluso con casos de conflictos internos, ¿no? Como conflictos armados internos. Entonces, ese es un ejemplo de este tipo de problemas. Y un tercer desafío en la implementación sería también el tema de la proporcionalidad en la implementación. Me refiero a en este caso, esta norma que es bastante progresista, que es bastante garantista del derecho fundamental a la protección de datos personales, también debe hacer, y no ha sido así, una diferenciación entre la magnitud y la frecuencia en los tipos, tamaños de empresa de quienes son responsables del tratamiento de datos personales o quienes son responsables de la administración de bancos de datos personales. Claramente no puede ser la misma, no pueden tener la misma responsabilidad. Me imagino compañías de marketing dedicadas a la elaboración de perfiles, que tratan bancos de datos personales de forma masiva a un registro de deudores de una tiendita o tal vez un registro de personas asistentes a un evento. Entonces, diferenciar la magnitud, la frecuencia, el tipo, tamaño de empresas, de organizaciones que tratan datos personales también es sumamente importante en miras a una regulación y ya más que regulación, una implementación efectiva. Así que eso es lo que podría apuntar de mi parte. Gracias a los tres. Respecto a lo que mencionaba Francia en un inicio de que la regulación, si bien no soluciona el problema, también vemos países en los que el que no haya también es un problema. Es decir, el que no haya regulación nos enfrenta a problemas muy básicos. Por ejemplo, en Guatemala, que como mencionaba al inicio, si bien existe una ley de información, de acceso a la información pública que no suple todos estos problemas, solo enfoca la protección hacia los datos personales que se encuentran en archivos públicos y son derechos muy básicos y mínimos que deberían estar cubiertos para ambos sectores, para público y privado, ¿verdad? Ahora, si no tenemos ni esos derechos básicos regulados, también cómo nos enfrentamos ante estos
derechos que mencionaba, por ejemplo, Rubiela, el derecho al olvido y ahora el derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas cuando las tecnologías emergentes cada vez van en aumento, ¿verdad? Em, el que no tengamos esa posibilidad de un derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, luego nos enfrentamos, por ejemplo, a las prácticas de vigilancia estatal, ¿verdad? Los acuerdos de datos biométricos que se comparten entre México, Estados Unidos o los tres países como Honduras, El Salvador y Guatemala, con acuerdos también de datos biométricos y que también se enfrentan a sistemas pues de tratamiento de estos datos, ¿verdad? Y bueno, ya trayendo este tema a colación, ahora paso a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las prácticas de vigilancia estatal más preocupantes en la región y cómo impactan en la privacidad de los ciudadanos y en sus derechos humanos? Em, pues bueno, en México pues son muchas las prácticas de vigilancia. Sí, sí, hay una lista muy amplia, pero esto se debe a lo que les comentaba al principio, ¿no? La visión tecnosolucionista, que la tecnología va a resolver, y la inteligencia artificial, sobre todo, que ahorita está muy tendenciosa, va a resolver los problemas de seguridad y de seguridad pública e incluso de seguridad nacional. Y tenemos entonces el uso de spyware para espiar a periodistas, activistas y a personas opositoras del gobierno. Y tenemos la implementación de tecnologías con capacidad de reconocimiento facial en las calles, en los aeropuertos, en los estadios, donde se llevan a cabo actividades recreativas. Y tenemos los esfuerzos por implementar la cédula de identidad digital, que también implica el recabo de datos biométricos, o la necesidad de tener una CURP con foto, que CURP es pues la clave en México que identifica a la población. La fotografía implicaría también el uso de biométricos y datos personales sensibles. Y tenemos iniciativas, sobre todo en el nuevo gobierno que va a entrar este año, estas tendencias de implementar la Agencia de Transformación Digital, que va a implicar la digitalización de trámites burocráticos. Claro que todo el mundo queremos que los trámites de gobierno sean más agilizados y sean rápidos y más fáciles de hacer, pero ¿qué transferencias de datos va a implicar? ¿Qué comparticiones de datos va a haber entre autoridades? ¿Quiénes van a ser los proveedores de esas tecnologías que van a tener los datos de la población en su poder? Y pues bueno, ¿qué garantía tenemos de que esas iniciativas no se conviertan en una cacería de brujas? Por ejemplo, una de las principales que han sonado en esta nueva agencia de transformación digital que quieren implementar es que permee principalmente las operaciones del SAT, que es la autoridad tributaria en México. Entonces, ¿qué nos asegura que los datos financieros y sensibles de las personas van a estar seguros y que ello no va a implicar una cacería de brujas, ¿no? De las personas. Em, y pues sí, son muchas como las prácticas de vigilancia que tenemos. Y pues bueno, una parte que me faltó mencionar de carencias en la legislación también es la parte de las evaluaciones de impacto en la protección de datos, que actualmente para el sector privado no existe esta obligación en México, ¿no? Ese es un problema. Pero otro problema que tenemos es para el sector público, sí existe la obligación de que la autoridad que busque implementar alguna nueva tecnología que implique el tratamiento de datos masivo la tenga que presentar. Pero la resolución que saque la autoridad de datos al respecto no es obligatoria, no es vinculante para la autoridad. Entonces puede seguir la autoridad implementando el sistema o la nueva tecnología que quiere implementar sin haber seguido esas recomendaciones porque son totalmente opcionales. Entonces ahí es como cuando me refiero a, es necesario sí fortalecer competencias por parte de las autoridades de protección de datos, que claro que por su lado también tendrán muchas otras áreas de oportunidad y muchas áreas que robustecer, pero pues también es necesario, ¿no? Como esta parte de la cooperación por parte de las autoridades. Y como les comentaba al principio, esto lo aterrizo mucho a la parte de reconocimiento facial en aeropuertos, en donde uno de los aeropuertos, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles,
está utilizando estas tecnologías de reconocimiento facial. Claro que nos entran dudas porque la evaluación que presentó el AIFA para poder implementar este sistema, pues no es vinculante, como les comentaba, es totalmente opcional. Entonces, en los litigios de transparencia que hemos llevado por un tiempo, en el que hemos logrado obtener información, hemos visto que el aeropuerto, la autoridad como tal de gobierno que controla el aeropuerto decidió no seguir esas recomendaciones y entonces con todas las áreas de oportunidad detectadas por la autoridad de datos personales, pues se implementó esta tecnología, ¿no? Y entonces sí entran dudas, falta de transparencia, tratamiento de datos masivo, tratamiento de datos por parte del ejército, en este caso, que es quien está a cargo de este aeropuerto. Entonces, claro que pues surgen muchísimas dudas y bueno, es uno de los ejemplos, ¿no? De principales de prácticas de vigilancia que podemos ver, aunado, como les comentaba, otro tipo de tecnologías como el que se encuentra en las ciudades o en los estadios, en partidos de fútbol y demás. Creo que para no alargarme tanto, voy a pasar la palabra. Gracias, Francia. También, eh, como dije anteriormente, como hablábamos de un control en los casos concretos, esto es lo que pasa también en la Argentina y además de las prácticas que dijo Francia, que también se repiten en cuanto a la vigilancia, sobre todo en las redes, con relación a periodistas. Pero, por ejemplo, tenemos el caso de la justicia argentina que suspendió el funcionamiento del reconocimiento facial en los subtes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y otro ejemplo también claro, con la aplicación Cuidar que se dio en los casos, en el caso de la pandemia, que recolectaban datos también personales, biométricos de los usuarios, la justicia también, como dije anteriormente, ponderando en el caso concreto, la privacidad, la utilidad pública, sí, los valores que generalmente se ponen en juego en este caso de balance, ordenó el borrado de los datos personales que se encontraban en los datasets de esta aplicación. Me extenderé después en otras preguntas, en otras respuestas, así que le dejo el tiempo a mi compañero. Rubiela. Sí, sí, ahí coincido con algunos ejemplos con los que han mencionado. Bueno, yo me voy a referir a dos. El caso del ciberpatrullaje en redes sociales por entidades públicas. Nosotros desde Hiperderecho hicimos una investigación a partir de las manifestaciones de protesta nacional que hubo en el Perú. No sé si están familiarizados, pero a raíz de una vacancia o golpe de Estado ahí, bueno, un tema complejo, pero que movilizaron a toda la población, hubieron distintas protestas, marchas a nivel nacional, y en ese marco el Ministerio del Interior publicó un canal que era un correo electrónico para denunciar apología al terrorismo. Y bueno, el delito de apología al terrorismo ha recibido pronunciamientos hasta el Tribunal Constitucional, la tipificación que puede ser un poco abierta, que puede ser un poco abstracta, en los motivos para perseguir este delito. Y bueno, a partir de esta investigación, nosotros lo que notamos de la revisión de estos casos, de la revisión de publicaciones en Facebook del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional del Perú, fue que habían indicios de ciberpatrullaje, tanto de parte del Ministerio del Interior como de la Policía Nacional del Perú en Facebook, lo cual es grave no solamente por un tema de privacidad, por un tema de intimidad, sino también incluso por un tema de libertad de expresión y más aún teniendo en cuenta este contexto de convulsión política, de convulsión social o de persecución de los protestantes que existió y que mereció incluso pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y llamados llamados a la acción o llamados de sanción por posibles crímenes graves crímenes de derechos humanos. Entonces, ese es uno de los casos que existió. También ahí consigo con lo que mencionaba Francia, que
sucede en México, todos estos sistemas de videovigilancia que se están implementando, de videovigilancia que recogen también datos biométricos, bajo la excusa o bajo el pretexto de la seguridad ciudadana, de la seguridad nacional. En Lima hemos visto, por ejemplo, el año pasado que la Municipalidad de Lima mencionaba y hacía público que habían implementado sistemas de videovigilancia facial a partir de 200 cámaras interconectadas en todo Lima. Entonces, claro, aparte de eso, también hay una serie de proyectos de ley que se ponen, que son impulsados por los congresistas, las congresistas día a día, que mencionan también el uso de inteligencia artificial y particularmente el uso de programas de videovigilancia como una forma de perseguir a los delincuentes o como una forma de asegurar la seguridad ciudadana. Aparte de esto, o bueno, incluso en estos casos de los proyectos de ley, recuerdo uno donde se postulaba la creación de un banco de datos de las placas de los carros, ¿no? Para hacer monitoreo de las personas que podrían estar realizando alguna infracción de tránsito administrativa o incluso para monitorear a personas que podrían ser denunciadas o en el marco de investigaciones. Entonces es necesario ahí poner límite respecto a la protección de datos personales. Incluso también en este sentido, recuerdo que así como existe ahorita un proceso de reglamentación de la Ley de Protección de Datos Personales, o bueno, una propuesta de nueva reglamentación, existe también un proceso de reglamentación para la Ley de Inteligencia Artificial del año pasado y ahí se califica como riesgo alto, siguiendo este enfoque de riesgos europeos, a los sistemas de inteligencia artificial que crean calificaciones de personas que podrían cometer delitos y en base a datos de personas que antes han cometido ilícitos penales. Entonces, este tipo de sistemas que van en contra del principio de inocencia, que pueden incluso generar sesgos discriminatorios, son sumamente preocupantes. Son casos de vigilancia estatal desmedida y, y bueno, esos también son algunos de los casos que están dentro de nuestra preocupación. Muchas gracias. Respecto a los problemas comunes que tenemos, yo quiero también traer a colación en el caso del aeropuerto de Honduras. Una empresa es la que trata estos datos personales por la concesión que se hizo del aeropuerto. Se desconoce pues de qué forma los trata y cuánto tiempo son almacenados, entre otros, ¿verdad? Y también en el caso de los acuerdos biométricos, por ejemplo, estos acuerdos biométricos no son un tema novedoso, por decirlo de esta manera. Estos datan incluso desde el 2014, acuerdos no vinculantes, pero que se mantienen con Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, El Salvador. En el 2019, pues también organizaciones realizaron solicitudes de acceso a la información pública respecto a estos acuerdos y hasta la fecha tampoco han tenido respuesta, ¿verdad? Y ahora en el 2023, hace unas 2, 3 semanas, se volvió a firmar otro de este tipo de acuerdos biométricos, esta vez entre Honduras, Guatemala y El Salvador, en el que pues establecen de que por medidas de seguridad y de seguridad nacional estarán compartiendo estos datos biométricos para, para evitar pues los crímenes, ¿verdad? Pero de esta forma también están criminalizando a los migrantes, teniendo en cuenta que tenemos un contexto de una migración bastante compleja y que también estos países son pues el medio por el cual pasan los migrantes hacia Estados Unidos, es un camino bastante transitado. Em, Organizaciones como Access Now o la Electronic Frontier Foundation también han llevado este tema y lo han puesto sobre la mesa desde el año pasado y Veridiana, que nos acompaña el día de hoy, también pues puede extenderse muchísimo más, pero
es la coalición que es Migrar sin Vigilancia. Y bueno, lo traigo también a colación porque es importante tener en cuenta, pues, de que no podemos criminalizar a los migrantes y no garantizarles también, pues, la protección de sus datos personales, ¿verdad? En esta transferencia de datos. Y bueno, luego paso a la siguiente pregunta. ¿Podrían compartir ejemplos específicos en la región donde la implementación de la inteligencia artificial sin una regulación adecuada haya llevado a violaciones de privacidad o derechos humanos? ¿Quién quiere empezar? Es lo mismo que el ejemplo, ¿sí? Vale. Voy a citar el ejemplo del raspado, scrapping, porque justamente la inteligencia artificial generativa, estos modelos fundacionales que hablábamos antes, violan los principios clásicos de privacidad, de la protección de datos, como transparencia, interoperabilidad, borrado, minimización de datos, propósito limitado. Porque por eso hablábamos antes de la falta de actualización del sistema y de la falta de armonía. Porque la privacidad tiene un enfoque muy de control de información desde el punto de vista más individualista. En cambio, creo que estos sistemas afectan al bien común. Por eso necesitamos potenciar acciones colectivas y, por ejemplo, data intermediarios. Justamente porque hablábamos que las Big Tech pretenden maximizar ganancias a toda costa, buscando el corto plazo y no ese largo plazo que es el enfoque que tenemos que tener para administrar la cosa común. Por ejemplo, acá Brasil prohibió, a través de medida cautelar, la recolección de datos para el entrenamiento de la inteligencia artificial a través de la actualización de los términos y servicios, que también son usados como una táctica de esa estrategia de acumulación de datos que está emparentada con la estrategia de perjudicar la competencia y de monopolizar el mercado. Ese es un ejemplo. Pues bueno, ¿qué ejemplos puedo poner? Puedo poner, en nuestro caso en México, ejemplos donde hay legislación, pero es deficiente, y ejemplos donde, como dice Silvia, no hay o hay muy poca que nos deja en un limbo horrible y no, y estamos de cero, ¿no? Estamos en pañales en cómo vamos a abordarlo. Ese ejemplo, por ejemplo, es en México la parte de falta de una definición concreta sobre datos personales sensibles. Existe la definición en la ley, sí la tenemos, pero ¿cuál es el problema? Que deja la cláusula abierta respecto a si los datos biométricos son sensibles o no. Esto es erróneo y se presta a interpretaciones en las que proveedores de tecnología con reconocimiento facial o quienes son abogados y abogadas y abogades de esas empresas te dicen que no necesariamente los datos biométricos son datos sensibles, pero pues sí lo son. Revelan características fisiológicas y propias de la persona respecto a su estado, etnia, religión, estado de salud y demás, ¿no? Irremediablemente los datos biométricos son datos sensibles y esta es una definición que nos hace falta en la ley, que nos ha provocado muchísimos problemas, entre ellos pues justamente todos estos temas de vigilancia estatal y de ultravigilancia que tenemos en nuestro país.
no se tratan estos datos biométricos o no se proponen, no se dan propuestas que atiendan a la sensibilidad de estos datos porque no está esa definición en la ley y entonces estamos de raíz discutiendo sobre si son sensibles o no, cuando pues la respuesta es obvia. Eso por un lado, ¿no? Y en otro, y no necesariamente en la parte de datos personales, pero sí en la parte de propiedad intelectual y propiedad industrial, el secreto comercial y el secreto industrial y cómo estas figuras son utilizadas y abusadas por parte de proveedores de tecnología y por parte del gobierno para ocultar información en transparencia. Como personas que trabajamos en sociedad civil, pues estos temas, el abuso de estas figuras para poder conocer los estándares, para poder saber si las tecnologías cumplen con lo que tienen que cumplir para respetar los derechos humanos, estas figuras pues se vuelven un dolor de cabeza realmente, ¿no? Y como organizaciones de la sociedad civil, pues claramente no es que queramos robarnos los algoritmos o los modelos o como sea que funcionen, lo que queremos es asegurar que pues cumplen con las salvaguardias necesarias. Entonces, sí, estos son ejemplos de cómo regulaciones eficientes en el ámbito de que no haya es problemático, en el ámbito de que exista, pero de manera deficiente también es problemático. Bueno, de mi lado, yo diría que antes de la fiscalización de sistemas de inteligencia artificial hay tres problemas que tenemos que abordar. El primero es el que mencionaba Francia al inicio, el de transparencia. Esto porque no tenemos conocimiento de cuáles son los actores privados y sobre todo y más preocupante los actores estatales que están implementando sistemas de inteligencia artificial, los usos, las finalidades que le están dando. Entonces esto no permite que haya un correcto sistema de rendición de cuentas, la fiscalización ciudadana. Y nuevamente, para poner un caso de Perú, hay autoridades, ahora que mencionabas también, Silvia, el tema de la migración y de la recolección de datos biométricos o de sistemas de biovigilancia en fronteras. En Perú, la, la Autoridad de Migraciones y el Ministerio del Exterior, por ejemplo, mencionan que existen sistemas de biovigilancia y sistemas de inteligencia artificial en las fronteras, por ejemplo, en la frontera Perú-Bolivia, pero más allá de algunos anuncios diplomáticos, más allá de algunas notas de prensa en la página estatal, no hay después mayor información que sea al alcance de la ciudadanía para ver cómo se están usando este tipo de instrumentos, este tipo de medidas, si son acordes a los derechos humanos, si se han firmado acuerdos de transferencia de datos, si están cumpliéndose las garantías debidas para evitar filtración de datos, si en sí la medida es constitucional. Y lo mismo pasa con más, o sea, con la misma importancia y preocupante también en el caso de inteligencia artificial usada para la administración de justicia. La Corte Superior de Justicia de Lima también nuevamente a través de notas de prensa menciona que firma acuerdos de cooperación para el uso de inteligencia artificial, que tiene una serie de aplicaciones de inteligencia artificial, pero no da cuenta de cuáles son las finalidades o qué está entendiendo incluso por inteligencia artificial, ¿no? A veces se trata simplemente de mecanismos que hacen operaciones matemáticas o a veces también este tipo de notas de uso de inteligencia artificial responde más como a titulares populistas para buscar la aprobación ciudadana. También hemos visto que se ve a la inteligencia artificial como una finalidad y no como un medio, lo que no permite que se ponga de forma clara cuáles son los usos que se le va a dar. Entonces, este tema de la transparencia es sumamente importante antes abordarlo para hablar de fiscalización. Y un segundo punto es el de las leyes insuficientes, ¿no? Puede que acá vemos dos problemas. No existen leyes o existen leyes y estas leyes son tan vacías o son tan ineficientes que es casi como si no se tuviera una. Eso pasa, por ejemplo, con la ley de inteligencia artificial en el Perú. Son leyes que, o bueno, esta ley y otros proyectos de ley también se proponen sin legitimidad, sin incluso acuerdos de los partidos, solamente por grupos independientes, fragmentados. Entonces, algunas iniciativas se atoran en el proceso legislativo del Congreso y nunca son publicadas, o otras son publicadas pero después no reciben aprobación.
A pesar que nosotras tenemos en Perú una ley de inteligencia artificial, por ejemplo, solamente en los primeros meses del año se han puesto ya 2 proyectos de ley en el Congreso para una nueva legislación, una nueva ley de inteligencia artificial, buscando en la práctica la derogatoria de esta ley existente. Entonces ahí también tenemos un problema ya, yo diría, tal vez de sistema de la representación o de la capacitación, de la legitimidad que deberían buscar los actores que se encargan de la regulación, ¿no? Los congresistas o en algunos casos también los poderes del Ejecutivo. Y junto con esto, un tercer problema que se debería abordar antes de la fiscalización o la fiscalización o, claro, la fiscalización de los sistemas de inteligencia artificial es el de seguimiento y el de rendición de cuentas. La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, por ejemplo, que es la encargada de la reglamentación, qué tipo de seguimiento está haciendo o qué tipo de seguimiento ha previsto hacer después. Por ejemplo, sé que en varios países de América Latina ya está poniendo sus servicios a disposición la empresa de WorkCoin, que ofrece criptomonedas a cambio de que se registren, a cambio de datos biométricos, como es el iris. Entonces, en este tipo de casos, ¿qué tipo de fiscalización se está haciendo, no? Sabemos que en otros países como Portugal o España se prohibieron las actividades porque se verificó que se estaba pidiendo el consentimiento a menores de edad que no pueden consentir sobre sus datos personales, mucho menos sobre datos sensibles. Entonces, ahí también es necesario la fiscalización de las autoridades fuertes, y vemos un buen caso en el de Brasil, con esta medida provisional que impide el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial a través de los datos personales de Meta, de los usuarios, y creo que este tipo de prácticas también deberían ser replicables, ¿no? A otras autoridades de protección de datos. Muchas gracias. Respecto a lo que mencionaba Rubiela sobre si la medida era constitucional o no, yo traigo pues el tema ahora de si realmente es proporcional o necesaria medidas, por ejemplo, de los acuerdos de datos biométricos que se comparten entre países. Y, y bueno, ahora respecto a las medidas específicas que pueden adoptarse para mitigar los riesgos identificados en la transferencia internacional de datos y el uso de inteligencia artificial en América Latina. ¿Qué medidas podemos pensar eh, en este contexto? Sí, antes dije que el sistema no estaba actualizado, que no hay un sistema, que la legislación no estaba actualizada. Tenemos que pensar en una estrategia. Que la estrategia es la adaptación de los medios en tiempo, espacio y escala a un fin determinado. En este caso tenemos que ver el espacio, estamos en plena globalización, el tiempo está acelerado y la escala es exponencial, precisamente por esta disrupción de la inteligencia artificial. En otro lugar, propuse la creación de un centro algorítmico latinoamericano, porque creo que ante ese avance global tenemos que tener una respuesta regional que nos permita unirnos como países latinoamericanos para crear un polo tecnológico de innovación latinoamericano, con incentivos hacia las empresas privadas en cuanto a la infraestructura pública digital, basado ese centro algorítmico que se base en principios que que van a permitir dar respuestas dinámicas a través de ese centro algorítmico, que va a estar que recomiendo que esté compuesto por equipos interdisciplinarios. Por ejemplo, cuando hablábamos de la cibernética, también podemos pensar el derecho desde el punto de vista de las categorías cibernéticas, o por ejemplo, analizar la privacidad dentro de los ecosistemas de la inteligencia artificial a través de lo que se puede hacer entropía o desorden, ruido, homeostasis,
la fortaleza de los canales de la comunicación. Eh, También, como abogados, podríamos pensar un ejemplo. Los sistemas de Machine Learning, o bueno, aprendizaje automático, Legal Tech. Eh, Hoy, estos sistemas que empezaron bueno, pasaron de ser sistemas expertos, después de sistemas de aprendizaje automático, eh, hoy se están apoyando en estos modelos fundacionales. Por ejemplo, existen sistemas de búsqueda jurídica como Ross Intelligence, eh, sistemas de automatización de trabajo jurídico eh, como LegalMation. eh, Existen otros sistemas como pueden ser sistemas también de predicción eh, jurídica, pero cuando hablamos de predicción jurídica, que es una función del derecho, en estos casos, como estos sistemas de inteligencia artificial están cargados con datos del pasado, en realidad no pueden predecir porque pues son sistemas que se basan en estadística y están incapacitados para, digamos, ver soluciones de futuro precisamente porque están eh, limitados por los datos pasados. Además no tienen empatía, no juzgan. Eso nos puede servir para pensar en cuáles son los límites del uso de estos sistemas dentro de los procesos judiciales latinoamericanos. Por ejemplo, la Unión Europea, a través de su ley de inteligencia artificial, los considera de alto riesgo. Otro ejemplo, estos sistemas, como hablamos de esta predicción, se sustentan a través de distintos tipos de datos. Por ejemplo, pueden hacerlo pensando en los datos personales, recolectando datos personales de los jueces. Justamente Francia prohibió esa recolección de datos personales y el mismo Consejo Constitucional francés eh, de, lo declaró como constitucional a esa ley ante una consulta. Por eso, estas herramientas jurídicas tendrían que ser de apoyo para los abogados y los jueces, pero dentro de un marco, de un ambiente que protege la libertad de las decisiones jurídicas, un marco democrático respetando el proceso como un debate dialéctico que permite la construcción del derecho de manera racional, eh, es decir, de forma argumentativa o cooperativa. Bueno, Francia, ¿querés decir algo? Sí, gracias. Em, pues, pues yo me iría a retomar lo que les comentaba al inicio, ¿no? Sí, reforzar medidas legislativas, em, los marcos, no solamente sobre privacidad y protección de datos, sino también otros, propiedad industrial, transparencia y demás, también la parte de facultades para las autoridades de protección de datos. Pero no solamente eso, también medidas de transparencia significativa, ¿no? Y que existan mecanismos para que las personas puedan negarse al tratamiento de datos. Leyendo la resolución de la NPD sobre la medida preventiva que impuso a Meta, vi que decían que a diferencia de cómo se ponía esta opción de poder negarse al tratamiento de datos para poder entrenar tecnologías de inteligencia artificial generativa, en la Unión Europea podían negarse a este tratamiento a través de 3 clics. Y era a través de 10 clics que podía hacerse aquí en nuestra región. Entonces, pues sí, necesitamos facilitar la posibilidad de negarnos a ese tratamiento y también concientización a las personas. Por ejemplo, mencionaba Rubiela el caso de WorldCoin, ¿no? Que en México también lo tenemos fuertísimo y en las plazas y
y en lugares donde transita gente de manera masiva, tenemos a las personas entregando el dato biométrico de su iris a cambio de unos cuantos dólares y pues no podemos culparlos de eso. Realmente no existe concientización. Las personas, al momento en el que les dan esta opción, prefieren obtener unos dólares a cambio porque piensan, pues no tengo nada que esconder, ¿no? No tengo ningún problema, jamás lo he tenido, pues ¿qué más da que tengan mis datos y que tengan mis datos sensibles? Si es que saben que ese es un dato sensible. Y no podemos culparlos, realmente existe muy poca cultura al respecto. Estas autoridades encargadas de socializar esta información se encuentran muy alejadas de la población y muy alejadas de las necesidades que tendrían en su caso para poder saber qué implica la entrega de este tipo de datos, por ejemplo. Y sí, sí, las leyes son un recurso para poder abordar el tema, no son el único, implica muchas otras partes y también entender que hay cuestiones que buscan solucionarse con tecnología, que la solución no necesariamente va a ser tecnológica, muchas veces va a ser social, va a ser adentrarnos en las tradiciones, en la cultura y, por ejemplo, aquí aterrizo mucho la parte de el reconocimiento facial en estadios, ¿no? Se ha demostrado que el reconocimiento facial en estadios no ha terminado con los problemas de violencia en el fútbol. Eso está demostrado y tanto que lo vimos hace poquito en la Copa América donde sucedieron acontecimientos violentos y era un partido en donde estaban implementando reconocimiento facial o en México, ¿no? Siguen sucediendo las situaciones violentas a pesar de la tragedia que pasó en el año 2022. Entonces, muchas veces la solución no va a ser tecnológica, va a ser social, va a ser cultural. Y entonces vamos a tener que volver a voltear a ver ese tipo de soluciones, no únicamente voltear a ver soluciones tecnológicas caras y que ponen en riesgo nuestros datos. Yo pues cerraría con esa parte. Sí, bueno, en mi caso, claro, solamente me gustaría apuntar la importancia del uso de puertos seguros, tener en cuenta también que las negociaciones entre países para el establecimiento de uso de puertos seguros suelen hacerse también a través de tratados de libre comercio, así que hay que estar atentos, que estar vigilantes a este tipo de acuerdos. También existen otras medidas como el procedimiento de anonimización, procedimiento de disociación, que ya de por sí son importantes a nivel interno para el tratamiento de datos personales, para el banco de datos personales, mucho más si estamos hablando de transferencia internacional de datos. Y bueno, algo que hemos repetido, y no solamente yo, sino también en la mesa, leyes coherentes, leyes que cuenten con respaldo, que sean producto de procesos de diálogo. En el sector digital hablamos mucho del principio de múltiples partes interesadas y es algo que aterrizarlo a, a cada país es una tarea complicada, es una tarea difícil cuando estamos de la parte de sociedad civil, por ejemplo, y le exigimos a los gobiernos, pasa por nuevamente ver la regulación que tenemos, por ejemplo, de los instrumentos que ya existen de participación política por ley, o pasa también por reedificar, por revisar ese tipo de participación política en caso no exista o en caso sea deficiente. A veces en estos procesos de consulta de datos personales, de inteligencia artificial, suelen quedar de lado también no solamente sociedad civil, sino también comunidad técnica y se invita a gobiernos, empresas, sector privado. Entonces es importante también tener esto en cuenta, escuchar las voces, escuchar las preocupaciones de quienes día a día enfrentan este tipo de riesgos. Y bueno, me parece buena, por ejemplo, el ejemplo del Centro de Algoritmo Latinoamericano que mencionaba Matías. Definitivamente creo que la falta de soberanía que podemos tener a nivel nacional la podemos compensar con respuestas regionales. Es necesario ese tipo de cooperaciones. Tenemos también la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales y necesitamos más iniciativas que vayan en esa línea. Creo que con eso sería todo. Muchas gracias. Yo solo quisiera agregar sobre los estándares iberoamericanos, contamos con ellos en la región, pero también podríamos, y pienso que podríamos replantearlos
y repensarlos también como por regiones, ¿no? La región de Centroamérica comparte muchos problemas en común, muy similares. Podríamos pensar en estos estándares que guíen pues la regulación de las leyes en el caso de los países que faltan y también pues la adecuación para los países que sí tienen leyes, ¿verdad? Podríamos, estos estándares podrían también pues guiar esta regulación o adecuación. Ahora, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario así súper breve porque ya estamos sobre tiempo. Hola, gracias. Si pueden comentar un poco más sobre la Red Iberoamericana de Protección de Datos. Gracias. Hola, yo tenía una pregunta que creo que quedó dentro de todo el tintero de lo que se habló, porque estábamos tratando de hablar de datos transfronterizos y de transmisión de datos. Yo vengo de Colombia, tenemos un caso parecido a lo que pasa en la frontera, en nuestro caso es en la frontera Colombia-Venezuela, y la cantidad de datos que le pedimos a los migrantes venezolanos es mayor que la que se recopila de cualquier otro migrante en el país. Eso ya es problemático, incluyendo información biométrica. Pero recientemente, o sea, desde el año pasado quizás estamos escuchando de la apertura de centros de migración en el país a cargo de organizaciones de sociedad civil o otro tipo de organismos para adelantar el proceso migratorio con Estados Unidos, de forma tal que los migrantes no lleguen hasta la frontera de México, sino que hagan como el traspaso de o la documentación desde los países de partida, de alguna forma. Es algo que a nosotros o a mí me preocupa, me inquieta mucho, o sea, como cuáles son los términos de tratamiento de datos, recolección de datos, transmisión de datos que hay en esos casos, sobre todo pensando en migración. Y un poco pensando en la última pregunta que hacía Sonia sobre cuáles podrían ser, Silvia, sí, ay, perdón, y lo dije bien la primera vez, bueno, en fin, perdón, sobre cuáles podrían ser mecanismos en América Latina si existen las posibilidades de trabajar como, pues, más allá de lo que se está tratando de hacer de migrar sin vigilancia, o si esto se puede ampliar a otros tipos de migraciones o que no necesariamente son las de Estados Unidos. Entonces, esto es como dejar una pregunta abierta porque no encuentro mecanismos o no sé si ustedes saben de mecanismos y ahí verían. Muy rápidamente. Quisiera también hacer una pregunta teniendo en cuenta el contexto de que tenemos legislaciones que sí nos podrían ayudar en algunos puntos, pero en términos de vigilancia estatal, principalmente en seguridad pública, se quedan muy cortas las leyes de acceso a la información y en la región las leyes de protección de datos muchas veces también por una inspiración europea que no trae a nuestro contexto, excepcionan las actividades de seguridad pública o inteligencia para quizás una otra legislación o ni siquiera ponen esto. Y muchas garantías que tenemos en términos de transparencia y de autodeterminación informativa de acceso a datos o lo que sea en legislaciones de protección de datos para otros contextos ni siquiera se aplican cuando se trata de seguridad pública, seguridad ciudadana. Y entonces quisiera saber cómo ven esto en los contextos de sus países y qué soluciones piensan que se podrían impulsar para arreglar este problema que es histórico en nuestra región. No sé quién quiere contestar. Tal vez empiezo yo con el tema de la red iberoamericana. Sí, la red iberoamericana existe desde el 2003. Esta red se creó con dos objetivos específicos. Primero, crear un diálogo
entre países, entre estados, aunque incluye también actores privados, incluye también sociedad civil, aunque en menor medida, respecto a las regulaciones que se están implementando en cada uno de los países en el tema de protección de datos personales. Y también como segundo objetivo está unificar este tipo de protección. Eh, Creo que hay varios elementos que coinciden a nivel regional. Tenemos una clara influencia del Reglamento de Protección de Datos Personales de la Unión Europea, pero también hay algunas garantías que se están estandarizando. Y bueno, esta red es de encuentro anual, pero también realiza algunas mesas de trabajo informativas. Ahora, último en este año, en abril se reunieron en Lima, Perú, y si no me equivoco, en mayo en Cartagena, Colombia. Y bueno, este es un espacio donde se discuten principalmente datos personales, específicamente, por ejemplo, el tema de WorkCoin, el tema de la recolección biométrica de datos, también el tema de seguridad digital de datos personales de niños, niñas, adolescentes. Y bueno, creo que eso por el lado de la red. De todas maneras, hay bastante información en su página web de intercambios, de talleres informativos, de mesas de diálogo, que les invito a todos ustedes a revisarlo. Y bueno, ahí hay algunas preguntas en conjunto que tengo anotadas, pero les doy el paso y las vamos respondiendo. Solo agregando a lo que decía Rubiela sobre la red iberoamericana, en la red pues participan autoridades y también participan organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, Hiperderecho y R3D e IPANDETEC, que estamos hoy acá, también participamos en esos encuentros. Sí, es una posición como un poco más desventajosa para la sociedad civil, ¿verdad? Porque incluso en algunas reuniones solo las autoridades están presentes en las reuniones y a la sociedad civil se les pide que salgan, ¿verdad? Cuando se tratan ciertos temas. Entonces sí, es un poco desventajosa por ese lado, pero solo como comentario. Bueno, sobre la pregunta de los acuerdos, de lo que te puedo hablar es desde la perspectiva de México, ¿no? Y lo que ha pasado en México es, sí, a falta como de cuestiones tangibles en las leyes, lo que hay son acuerdos de transferencias de datos entre, por ejemplo, México y Estados Unidos, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos un acuerdo de transferencias de datos biométricos que data de 2017. Entonces, ya en 3 años se cumplen 10 años de que fue 2017. O sea, tenemos esa cuestión súper rezagada, muy abandonada y pues sí, claro que preocupa. Justamente no tuvo la oportunidad de estar aquí con nosotros Cristian de Sulabatsu, pero me imagino que él te podrá hablar mucho de la parte de en Costa Rica, ¿no? Que también recientemente se firmó un acuerdo de intercambio de datos entre Costa Rica y Estados Unidos. Y bueno, no dudo que también haya acuerdos como por ejemplo Venezuela, Estados Unidos y demás para poder impedir la migración. Pero pues sí, yo te puedo hablar desde esta perspectiva, ¿no? A raíz de cuestiones tangibles en nuestras leyes o de derechos que sean efectivamente protegidos, pues están estos acuerdos que se supone no son jurídicamente vinculantes, pero justamente eso es lo que hace que puedan utilizarse a discreción y abusar de su existencia para poder hacer transferencias indiscriminadas e incluso ilegítimas. Solo agregando a lo que decía Francia respecto a estos acuerdos. Uno, pues el que les mencionaba recientemente que se firmó, no se encuentra público, no sabemos qué contiene, solo sabemos que se firmó. Ahí aparte de, también, pues tampoco se conoce la efectividad, ¿verdad? Vienen desde el 2014 los primeros con Estados Unidos, luego 2019 y ahora tenemos pues el reciente 2024, no sabemos qué efectividad tienen y si tan necesaria y proporcional es esta medida, ¿verdad?
básicamente solo criminalizan a grupos históricamente vulnerables, ¿verdad? Y bueno, no sé. Ok, Meridiana. Ok. Bueno, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros y por compartir. Fue un gusto tener tan selecta audiencia y también compartir con grandes profesionales. Muchísimas gracias y que tengan buena noche.